Imagina que un puñado de caballeros, exhaustos y cubiertos de polvo, se planta frente a un mar de acero y odio que avanza desde el desierto. Son 500 templarios contra 30.000 guerreros de Saladino, el sultán que nadie había vencido jamás. En un valle llamado Montguisard, el destino de Jerusalén se decide en una tarde de locura. Un milagro, una emboscada, un grito que todavía resuena. Vas a sentir el polvo en la garganta, el latido del caballo bajo tus piernas y el momento en que el mundo cambia para siempre. La versión que te enseñaron en el colegio huele a tiza barata y libros masticados por años de memoria repetida. Te dijeron que las cruzadas fueron un episodio de valientes caballeros cristianos que partieron a Tierra Santa a recuperar el Santo Sepulcro, que los musulmanes eran un enemigo exótico, casi de cuento, y que los reyes y papa susurraban órdenes mientras los estandartes flameaban al viento. Te dibujaron la batalla de Montguisard como una nota al pie. Una pequeña victoria cristiana en 1177, frente a Saladino. Nada más. Ni una coma sobre los 500 templarios que sudaban sangre, ni una palabra sobre el polvo que se tragó 30.000 gritos. Te vendieron la idea de que los números siempre vencen, de que la historia la escriben los grandes ejércitos y los grandes imperios. Y tú, como yo entonces, lo tragaste sin masticar porque el profesor lo decía con voz de verdad absoluta. Pero apágala la voz del profesor. Sienta contigo en el banco de piedra de un patio de monasterio y escucha el latido real. La historia que yo viví no huele a tiza, huele a hierro caliente, a caballo sudado, a orina seca en la tela del sayal. Huele a miedo. Porque en noviembre de 1177, el reino latino de Jerusalén no era un escenario de nobleza, era un cadáver que aún no se había dado cuenta de que estaba muerto. Los condados de Trípoli y Antioquía se peleaban como perros por un hueso seco. El reino de Jerusalén tenía 12 años de edad en la persona de Balduino IV, un muchacho cuya piel se le caía a tiras por la lepra y cuyos ojos ya no podían llorar porque las lágrimas le escocían como vinagre en llaga. Los varones franceses y normandos, que juraron protegerlo, apenas se hablaban entre sí. Cada uno guardaba su castillo como quien guarda una moneda falsa, esperando que nadie descubra que es de chocolate. Y en el aire flotaba el rumor de que el verdadero rey no era Balduino, sino el dinero de Venecia y Génova, que ya negociaban puertos con el enemigo antes de que el enemigo apareciera. Te dijeron que los templarios éramos una orden militar nacida para proteger peregrinos, hombres de fe que orábamos y de vez en cuando blandíamos espada. Te ocultaron que éramos también banqueros, terratenientes, especuladores de trigo y de aceite. Te ocultaron que nuestras celdas en Jerusalén olían a tinta de pergaminos y a vino rancio, que discutíamos intereses y censos mientras fuera el sol abrasaba la tierra prometida. Te ocultaron que cuando Saladino reunió 30.000 jinetes no lo hizo para una excursión, lo hizo porque nosotros, los cruzados, le habíamos regalado el pretexto. Habíamos atacado sin avisar a una caravana suya, violado acuerdos de tregua, y lo hicimos con la arrogancia de quien cree que Dios firma cada una de nuestras facturas. Por eso avanzó, no por fanatismo, sino por dignidad herida. Y nosotros, los templarios, sabíamos que estábamos solos. El Papa en Roma enviaba bullas que olían a incienso viejo. Los reyes de Francia e Inglaterra discutían por dónde construir la siguiente catedral, y el emperador de Constantinopla ya negociaba con Saladino el precio de nuestras cabezas. Te contaron que la coalición cristiana se alzó como una ola de fe. Mentira. La coalición se alzó como una ola de pánico. Los nobles se apresaron a sellar matrimonios rápidos entre sus hijos para que si caían los muros, al menos quedara un apellido con tierras en Francia. Los obispos repartieron indulgencias como quien repanique monedas de chocolate. Ve y mata, tu lugar en el cielo está asegurado, pero mientras tanto firma aquí que dejas tu viña a la iglesia. Los genoveses y venecianos subieron el precio del trigo un 300% porque, según ellos, el riesgo era elevado. Y los labriegos nativos, cristianos y musulmanes, miraban pasar los ejércitos con la misma desconfianza con que miras pasar una nube de langosta,
saben que se van a comer todo lo que has sembrado. No hubo fervor. Hubo desesperación empaquetada en misas y estandartes. Y ahí estaba yo, hermano Roland de Puy, monje de clausura convertido a templario, porque un día leí en el Cantar de los Cantares: «Ponme como un sello sobre tu corazón», y comprendí que el sello podía ser un puño de acero. Vestía la túnica blanca sucia de polvo de camino, la cruz roja deslavada a golpes de sol y sudor. Llevaba bajo el hábito un rosario de cuentas de hueso de camello, cada cuenta tallada con el nombre de un hermano muerto en Gaza, en Ascalón, en el Horns. Y cuando el maestro de la orden, Odo de Saint-Amand, nos reunió a 500 y dijo: «Vamos a interceptar al sultán antes de que cruce el monte Gilboa», nadie respondió con grito de guerra. Respondimos con un silencio denso, el silencio de quien ya ha vendido su alma al diablo, pero todavía quiere regatear el precio. Porque sabíamos la verdad que los libros omiten. No éramos la espada de la cristiandad, éramos la última moneda que el reino gastaba antes de declararse en quiebra. Te dijeron que Saladino avanzaba con su ejército como una tempestad bien ordenada. Te ocultaron que avanzaba también con la boca seca de rabia. Nosotros habíamos asesinado a su sobrino en un combate de patrulla, y él juró que nos enterraría vivos. Avanzaba con 30.000, sí, pero también con la mitad de ellos deseando volver a casa porque las mujeres esperaban en Damasco, los hijos crecían sin padre y los camellos se morían de sed. Avanzaba con la certeza de que cada kilómetro que ganaba era un préstamo que el desierto le reclamaría con intereses sangrientos. Y nosotros, 500, avanzábamos con la certeza de que cada latido podía ser el último, pero también con la certeza de que si lográbamos frenarlo un solo día, quizá, los campesinos de Ramala y de Belén tendrían tiempo de esconder el grano y de cavar fosos para sus hijos. No éramos héroes, éramos el tapón de una botella que se rompería de todos modos, pero queríamos que el vino derramado manchara menos. La versión escolar dice que Dios estuvo con nosotros. La versión que yo palpé dice que Dios estaba tan ausente como la lluvia en el verano de Judea. No bajó ángeles, no abrió cielos, no detuvo una sola flecha. Lo que sí hizo fue regalarnos un valle estrecho, Montgisard, donde el polvo se alzaba como muro, y el sol nos daba de lleno en la cara por la mañana y de espaldas por la tarde, donde los árboles eran tan escasos que cada uno podía ser un poste de mira. Y nos dio también la locura suficiente para cargar contra 20 veces nuestra cantidad, con la única ventaja de que ellos creían que no íbamos a cargar. Porque en los libros no aparece esto. Antes de la carga, Odo nos miró a los ojos y dijo: «Hermanos, vamos a morir, pero vamos a hacerlo tan ruidosamente que el eco viaje hasta Roma y hasta París y hasta Londres, y cuando los maestros escriban la historia dirán que aquí hubo hombres que no aceptaron el precio del miedo». Y eso fue todo el sermón. No hubo Deus Vult, no hubo himnos. Hubo el sonido de 500 puños cerrando el puño alrededor de la empuñadura. Por eso, cuando termine este relato y cierres los ojos, borra la imagen de capas blancas impecables y cruces relucientes. Sustitúyela por túnicas desgarradas, por barbas enmarañadas en sudor, por ojos rojos de polvo y de desvelo. Imagina el olor, a sangre de caballo mezclada con orina, a cuero chamuscado, a hierba aplastada que huele a hierro. Imagina el sabor, a arcilla en la boca, a miedo seco que se te pega al paladar como pan duro. Imagina el sonido, no trompetas, sino el crujir seco de huesos bajo pezuñas, el silbido de flechas que se convierte en un zumbido de abejas furiosas, el grito de un hermano que no es de guerra, es de niño que se ha perdido en el mercado. Esa es la verdad que los libros no pueden imprimir porque la tinta se agria. Y esa es la verdad que yo llevo tatuada en la memoria, más indeleble que cualquier cruz bordada. Así que ya lo sabes, la historia que te contaron es una caja de caramelos sin sabor. La que yo voy a contarte es la caja que se abre y suelta polvo, sangre y preguntas. Y la primera pregunta es esta:
¿Cómo es posible que 500 hombres, hambrientos, sedientos, rodeados, decidieran cargar de frente contra la muerte absoluta? La respuesta empieza en el momento en que el sol se alza sobre Montguisart y el viento cambia de dirección. Allí, la desesperación ya no es un sentimiento, se convierte en geometría. Es el ángulo exacto para que la lanza entre en la garganta del enemigo. Es la distancia justa para que el caballo no tropiece con su propio temblor. Y cuando esa geometría se alinea, el miedo deja de ser un peso y se vuelve un resorte. Y el resorte se suelta. Y el mundo se parte. El sol me quemaba la cara como si fuera un hierro al rojo. Llevaba días sin dormir, sin beber, sin sentir nada más que el peso de la espada contra mi muslo y el rumor de algo que se acercaba. No era solo el calor del desierto, era algo más grande, más hondo. Era el miedo que se cuela entre los huesos y te dice que no vas a volver a ver el amanecer. Yo no era más que un caballero de Cristo, uno entre 500, pero en aquellos días sentí que el mundo entero se había quedado solo con nosotros, y que algo se acercaba, algo que no tenía rostro, algo que no se podía tocar, pero que ya estaba ahí, respirando detrás de cada dunas, susurrando en cada viento que venía del sur. No era solo el ejército de Saladino. Eso era lo que creía al principio. Pensaba que lo peor sería ver a 30.000 hombres extendiéndose como una marea negra, con sus lanzas levantadas, con sus gritos, con sus tambores. Pero no. Lo peor era lo que no se veía, lo que se sentía. La sensación de que el aire se volvía más pesado, como si la misma tierra estuviera conteniendo el aliento. Los caballos no relinchaban, los perros no ladraban, hasta los cuervos habían desaparecido, y eso era peor que cualquier ejército, porque cuando los cuervos se van, es porque saben algo que tú no sabes todavía. Recuerdo que estábamos en Ramla, esperando órdenes. El reino de Jerusalén temblaba como un viejo muro al que le falta un ladrillo. Los mensajeros llegaban cubiertos de polvo, con los ojos inyectados de sangre, trayendo noticias que nadie quería oír. Saladino había jurado borrar a los cruzados del mapa, no solo vencerlos, borrarlos, como si nunca hubieran existido. Y no era una amenaza vacía. Había empezado por el sur, quemando cada aldea, matando a quien no se arrodillaba, dejando tras de sí una estela de ceniza y silencio. No era guerra, era borrar la memoria, era hacer que el mundo olvidara que alguna vez hubo cristianos en Tierra Santa. Y nosotros, los templarios, éramos el último muro. No porque fuéramos muchos, sino porque éramos el símbolo, porque si caíamos, caía todo. Porque si un solo templario se arrodillaba, el mundo entero se inclinaba con él. Y eso lo sabía Saladino. Por eso no venía solo por Jerusalén, venía por nosotros, por nuestros mantos blancos, por nuestras cruces rojas, por nuestra sangre. Quería que viéramos cómo nos mataban uno a uno, frente a nuestros propios ojos, para que el último templario muriera sabiendo que nadie vendría a salvarlo. Pero aún no había llegado. Aún no. Estaba cerca. Se sentía, en la piel, en el alma, como cuando estás solo en la oscuridad y escuchas un ruido detrás de la puerta. No sabes qué es, pero sabes que está ahí y que va a entrar. Así era Saladino. Un ruido que no se veía, un horror que no tenía forma todavía, pero que ya te había marcado, porque sabías que cuando apareciera sería demasiado tarde para correr. Los días antes de Montguisart fueron así, un susurro constante, un temblor en el estómago, una boca seca que no se curaba ni bebiendo agua. Los hermanos no hablaban, no era necesario. Nos mirábamos y sabíamos que íbamos a morir, pero también sabíamos que no podíamos retroceder, porque detrás de nosotros no había nada, solo Jerusalén, solo mujeres, solo niños, solo ancianos que no sabían empuñar una espada. Y si nosotros caíamos, ellos serían la siguiente línea, y no llegarían ni a levantar el brazo. Recuerdo a un hermano, no diré su nombre, que no paraba de temblar. No era cobardía. Era el cuerpo entendiendo antes que la mente que algo imposible se acercaba.
Me dijo, en voz muy baja, que había soñado con un río de sangre que corría desde el sur hasta el mar muerto, y que en la orilla había niños jugando con cabezas cortadas. No lloró. Solo me miró y me preguntó si Dios todavía estaba ahí. Yo no supe qué decirle, porque yo también lo estaba empezando a dudar. Y es que el enemigo invisible no era solo Saladino, era el miedo, era la duda. Era la certeza de que éramos pocos y que no había refuerzos. Era el silencio de Roma. Era la traición de los propios reyes cristianos que no enviaban un solo soldado. Era el cansancio. Era el hambre. Era la sed. Era el calor que te volvía loco. Era todo eso juntado en una sola boca que te susurraba al oído. Rindeos, no vale la pena. Nadie lo sabrá. Nadie lo recordará. Y casi lo hacemos. Casi. Hubo un momento, en una noche sin luna, en que un grupo de hermanos habló de huir, de dejarlo todo, de cruzar el Jordán y perderse en el desierto, de dejar que Jerusalén se defendiera sola. No lo hicieron, pero el hecho de que se hablara fue como una cuchillada en el alma del temple, porque hasta entonces creíamos que éramos inquebrantables, que no teníamos miedo. Pero el miedo no te pregunta, se mete, se instala y te hace dudar de todo lo que creías firme. Y entonces llegó la noticia. Saladino había cruzado el Sinaí. No con un ejército, con una marea, con una sombra que se extendía más allá del horizonte, con camellos, con elefantes, con esclavos, con arqueros, con lanzas, con fuego, con todo lo que el infierno puede ofrecerle a un hombre que quiere conquistar el mundo. Y nosotros éramos 500 contra 30.000. No eran números, era una burla, era una sentencia, era Dios diciéndonos, vamos a ver si de verdad me creéis. Y aún así, nos preparamos. Porque no podíamos hacer otra cosa, porque si íbamos a morir de pie, con la espada en la mano, con la cruz en el pecho, con el nombre de Cristo en los labios, y con el corazón latiendo tan fuerte que el enemigo pudiera oírlo. Porque quizás, solo quizás, si lo oía se asustara. Porque el miedo también puede ser una arma, y nosotros éramos expertos en usarlo, aunque fuera contra nosotros mismos. Y así llegamos a Montguisard, un valle que parecía un regalo de Dios, o una trampa, un lugar donde el mundo se estrechaba hasta convertirse en un puñado de tierra y sangre. Un lugar donde no había retirada. Un lugar donde el cielo estaba tan cerca que podías tocarlo con la lanza, y donde el infierno estaba tan cerca que podías olerlo. Y allí, en ese valle, el enemigo invisible se volvió real, porque Saladino apareció, con todo su ejército, con todo su odio, con todo su poder. Y entonces, por primera vez, dejamos de tener miedo, porque ya no había nada más que perder, porque ya no había mañana, porque ya no había esperanza, solo quedaba la espada, solo quedaba el hermano de al lado, solo quedaba la cruz, y eso era suficiente, porque a veces, cuando todo está perdido, es cuando se encuentra lo único que de verdad importa. Y eso fue lo que Montguisard nos dio. No una victoria, no una gloria. Nos dio la certeza de que íbamos a morir como hombres, y que nadie, ni siquiera Saladino, podría quitarnos eso. El sol apenas asomaba, y ya olía a muerte. No a la muerte noble de los cantares, no, sino a la que se te mete entre los dientes y te la llevas pegada a la garganta todo el día. Sangre de camello mezclada con polvo de yeso, sudor de hombre que lleva 4 días sin desnudarse y hierba aplastada que fermenta como vino agrio. Yo iba a lomos de Bayard, mi garañón, y sentía cómo su piel temblaba bajo la mía, no de frío, sino de presentimiento. Los caballos lo saben antes que nosotros. Cuando un animal de 400 kilos te tiembla entre las piernas, aprendes a callar y a escuchar. Y lo que escuché aquella mañana fue el valle de Montguisard
respirando como un gigante herido. Lento, hondo, con un silbido quejumbroso entre las piedras. Apreté los muslos y avancé unos pasos para separarme del grupo. Quería verlo todo, medirlo con mis propios ojos, porque los ojos mienten menos que los mapas dibujados por monjes que nunca han salido de su scriptorium. A la izquierda, la colina de Tel el Mazar se alzaba como una quijada de perro viejo, rocosa, amarillenta, con unos matorrales que parecían pelos de barba rala. A la derecha, el arroyo de Al-Safurilla serpenteaba apenas, un hilo de agua turbia que ni los perros beduinos bebían. Entre ambos, el camino real que venía de Ascalón se estrechaba hasta convertirse en un cuello de botella de apenas 200 pasos de ancho. 200 pasos. Eso es lo que nos separaba de la eternidad. Porque allí, en ese tajo de tierra, Saladino había metido la punta de su ejército como quien mete una cuchilla en la garganta de un cordero. Y el cordero éramos nosotros. 500 templarios, otros 300 arqueros de Balduino que olían a pólvora rancía y a miedo, y un puñado de servidores que ni siquiera tenían armadura, solo cotas de cuero cosidas con cuerda de camello. Atrás, Jerusalén dormía a 100 kilómetros, pero se nos antojaba tan lejana como el paraíso. Delante, la primera línea de Saladino. Arqueros a caballo con cascos de acero bruñido que brillaban como espejos, lanza en ristre, silenciosos, inmóviles, formando un muro que parecía de piedra viva. Conté las filas hasta 10 y dejé de contar porque el corazón me latía en los oídos y la sangre me zumbaba más fuerte que las campanas de Notre Dame. Me dije, Roland, esto es el fin, pero al menos elige bien el sitio donde poner la rodilla. Y entonces reí, una risita ahogada que Bayard interpretó como una patada, y avanzó otro paso. El valle olía a hierba quemada porque los beduinos habían prendido fuego a las matas la noche anterior para espantarnos con humo. Pero el viento, traicionero, cambió de dirección a la medianoche y el humo se lo tragó el propio ejército de Saladino. Ahora ellos tosían mientras nosotros respirábamos aire limpio, un regalo tan pequeño que parecía obra de Dios, aunque yo ya no firmaba ni un papel de salud divina. El terreno, además, estaba regado de huesos de camello de caravanas anteriores, resbaladizos como bolas de aceituna. A un caballo le bastaba pisar uno para desplomarse y llevarse por delante a 3 más. Eso lo sabían ellos, lo sabíamos nosotros. Por eso Odo había dicho, no esperéis a que carguen, nosotros cargamos primero, les rompemos la rodilla y luego ya veremos si siguen de pie. Estrategia de taberna, pensé, pero a veces la locura es la única carta que te queda en la baraja. Entonces se oyó el gong, un sonido grave, hondo, que parecía salir de la mismísima tierra, como si el Valley se hubiera tragado un bronce gigantesco y ahora lo escupiera. No era gong, claro, era un par de tambores de cuero de hipopótamo que los mamelucos golpeaban con mazas de madera de tamarindo, pero en mi cabeza sonó como el doble de una catedral cuando cierran la tumba de un rey. Y en ese instante, el muro de acero empezó a avanzar. No corrieron, no. Avanzaron al paso, como quien pasea por un jardín. Un paso, otro, otro. El suelo vibraba. Los primeros rayos de sol pegaron en los escudos y el valle se llenó de destellos que parecían espadas volando solas. Yo apreté la lanza contra el costado. Comprobé que la cincha de Bayard estuviera bien apretada y murmuré, «Perdona, hermano, hoy te toca sudar tinta». Y él, como si entendiera, agachó la grupa y soltó un bufido que sonó a trompeta de Jericó. La distancia se fue comiendo a paso de hombre. 400 metros, 300, 200. A 150 pude verles los ojos, negros, húmedos, brillantes, con la mirada fija que tienen los que ya han muerto pero aún no se han enterado. Uno de ellos, el que iba en primera línea, llevaba una pluma de halcón en el yelmo. La pluma temblaba, pero no por el viento, sino porque el hom temblaba entero. Pensé, ese también tiene miedo. Y de pronto el miedo dejó de ser una losa para convertirse en un puente. Porque si él temblaba,
Yo podía moverme. Y si yo podía moverme, podía matar. Y si podía matar, quizás sobreviviría. La ecuación se me clavó en la mente como una estrella de hierro caliente. Miedo ajeno eteliapa la vida propia. No sé si fue Dios o el diablo quien me la susurró, pero en ese momento dejé de rezar y empecé a contar. 5 segundos para el choque, 4, 3... Y entonces gritó Odo. No un Santiago, no un Deus Vult. Gritó. Adelante, miserables, que el infierno está lleno y no quiere más. Fue tan absurdo, tan honesto que todos nos reímos. Una carcajada brutal que nos rompió la garganta y nos lanzó al galope. Bayard saltó como si le hubieran clavado una espada en el ijada, y de pronto el mundo se convirtió en un túnel de polvo y ruido. El sonido de 400 cascos golpeando tierra seca es como el trueno que se arrastra por el suelo en vez de por el cielo. Retumba en las costillas, te desmonta los pulmones, te hace sentir que estás montando un dragón en vez de un caballo. A mi izquierda, hermano Gontier abrió la boca para arengar y una flecha se la entró por la garganta. Cayó sin sonido, como quien se ahoga en un pozo de harina. A mi derecha, hermano Bernard desapareció bajo su propio estandarte. Un arquero enemigo le había clavado la bandera en el pecho y lo arrastraba como si fuera una cometa humana. Yo no tuve tiempo de horrorizarme. La lanza de delante ya estaba a 1 metro. Apunté al caballo, no al jinete. La bestia, un alazán hermoso, levantó las narices justo cuando mi punta le rozó el pecho, y entonces la lanza se le clavó en la ingle. El animal se desplomó de costado, y su jinete salió volando. Lo vi pasar por encima de mi cabeza como un pájaro sin alas. Bayard ni siquiera desaceleró. Pisoteó al alazán, tropezó, se recuperó, y seguimos. El choque inicial fue como chocar contra una pared de carne viva. Un crujido colectivo, un olor a hierro caliente que te llena la nariz y te obliga a respirar por la boca. Abrí la boca y me entró polvo, sangre y algo que sabía a ajo podrido. Escupí, blandí la espada, ya la lanza estaba rota, y me convertí en un molino de hierro. Golpe, giro, retroceso, golpe. Cada vez que la hoja bajaba, sentía un choque seco, como cortar sandía madura. No veía rostros, solo barbillas sin barba, orejas, cuellos delgados. Matar se volvió mecánico. Cortar, empujar, pisotear, avanzar. En medio del torbellino, vi a Saladino. Estaba a unos 100 metros, sobre un caballo negro que parecía tallado en obsidiana, con una armadura de escamas doradas que destellaban cada vez que se movía. Llevaba el turbán blanco atado con una cinta de seda roja que flameaba como lengua de serpiente. A su alrededor, un círculo de guardias con lanzas de asta más larga que un árbol. No, parecía nervioso, más bien parecía aburrido, como quien observa una partida de ajedrez que ya sabe que va a ganar. Pero cuando nuestro grupo de 500 se abrió como una navaja y empezamos a cortarle el paso a su vanguardia, vi que su caballo dio un paso atrás. Un paso minúsculo, pero fue un paso. Y en ese momento supe que el miedo también tenía sabor a oro. Apreté a Bayard y me lancé en su dirección, pero un mameluco me interceptó. Lanza en ristre, escudo redondo con una mano grabada que parecía de bronce. No me dio tiempo a esquivar. Su punta me rozó el hombro y me abrió la cota como si fuera mantequilla. El dolor fue un latigazo blanco, pero el miedo a morir me devolvió la fuerza. Agarré la lanza con la mano izquierda, tiré de él hacia mí y le clavé la espada en la axila. Cayó a mis pies y lo pisoteé sin mirar. Seguí adelante, pero ya no veía a Saladino. El polvo se había levantado tan denso que el valle parecía un horno de harina en llamas. Entonces oí el grito. No era humano, era un aullido colectivo, como si la tierra misma se partiera y soltara un gemido de parto. Fue un segundo, 2, y de pronto el muro de acero empezó a ceder. Primero un hueco, como una muela que se cae, luego otro y otro. Los flancos otomanos empezaron a girar, a retroceder, a enredarse entre sí. Vi caballos chocar contra caballos,
jinetes que se clavaban las espadas en las piernas de sus compañeros, arqueros que disparaban a sus propias filas. La desbandada no fue un caos ordenado, fue un desgarrón, como cuando tiras de un hilo de lana y la manta entera se deshebra. Y en medio de ese desgarrón, nosotros seguimos cortando. Ya no éramos 500, quizá 300, pero cada uno valía por 10, porque ya no teníamos nada que perder salvo el miedo. Y cuando el miedo se va, entra algo peor. La furia fría, la que no grita, la que mata con precisión de carnicero. Avanzamos 100 metros, 200. El valle se iba estrechando, y los enemigos se amontonaban como sardinas en un tonel. Cada golpe nuestro caía sobre carne, no sobre escudo. Las lanzas ya no existían, solo espadas desnudas y puñales que se clavaban por debajo de las cotas. Yo llevaba la mía tan desafilada que la usaba como maza. Golpeaba con la guardia, rompía dientes, luego la volteaba y cortaba cuellos. La cara me escocía, tenía la piel partida por un látigo de algún jinete y la sangre me corría por el cuello dentro de la cota, caliente, pegajosa. Pero no dolía, o sí dolía, pero el dolor era una canción que me mantenía despierto. Cada vez que la espada bajaba, cantaba: «Estás vivo, estás vivo, estás vivo». Y yo le respondía: «Todavía, todavía, todavía, todavía». De pronto, el polvo se abrió como una cortina y me encontré frente a frente con el emir de Alvira. Lo supe porque llevaba un yelmo con una pluma de pavo real, verde y azul, que parecía una burla en medio de tanta mugre. Me miró la espada y sonrió. Tenía los dientes tan blancos que parecían de marfil. Entonces me habló en árabe. No lo entendí, pero el tono era de disculpa, como quien dice: «Lo siento, hermano, pero aquí se acaba el viaje». Y cargó. Su lanza era más corta, más gruesa, con una punta de acero damasceno que parecía de plata líquida. No tu tiempo de pensar. Bayard se lanzó al encuentro y ambos caballos chocaron con un crujido que sonó a tronco partido. El emir me golpeó con el escudo en el pecho y me desmontó. Caí de espaldas, el aire me salió de golpe. Vi las estrellas aunque era de día. El emir se bajó, sacó la espada, se acercó. Yo no podía respirar, pero la mano derecha aún agarraba la mía. Cuando estuvo a un paso, le clavé la punta en el empeine. Gruñó, retrocedió, y entonces logré incorporarme. El duelo fue breve. Él tenía técnica, yo tenía prisa. Le corté la rodilla, luego el cuello. La pluma del yelmo cayó al suelo manchada de rojo. La recogí, me la metí dentro de la cota y seguí adelante. No por trofeo, sino por prueba. Si yo moría, al menos alguien encontraría esa pluma y sabría que aquí hubo un hombre que no se arrodilló. Y entonces vi el estandarte de Saladino caer. No lo vi caer, lo vi desaparecer. Un instante estaba ahí, flameando, y al siguiente se lo tragó el polvo. Un grito colectivo surgió de las filas enemigas, un grito que no era de guerra, era de pánico. El sultán había ordenado retirada. No lo oí, lo sentí. El ritmo del tambor cambió, pasó de lento a desesperado, y las líneas empezaron a deshacerse como cera al fuego. Los que estaban delante intentaron girar, pero los de atrás seguían empujando. Se formó un remolino de cabezas, patas, espadas, un torbellino que se comía a sí mismo. Y nosotros, los 300 que quedábamos, nos convertimos en cuchilla dentro del remolino. Cortábamos, empujábamos, avanzábamos. Cada paso era un metro ganado a la vida, cada cadáver un ladrillo en el muro que nos separaba del olvido. Llegó un momento en que ya no sentía el brazo, solo el peso de la espada que se me iba clavando en el antebrazo como una venda de hierro. El sol ya estaba alto, calcinando, y el valle entero olía a estiércol quemado. Los enemigos que quedaban vivían ya fuera de sí, corrían sin escudo, sin lanza, algunos sin casco, con la cara desnuda contra el sol y contra nuestras espadas. Uno de ellos, un chico apenas con bigote, me miró y me suplicó con los ojos. No hablaba latín, ni francés, ni árabe,
pero sus ojos decían: «Déjame ir». Yo asentí, aparté la espada, y él corrió. No hacia atrás, hacia los lados, hacia el monte, hacia la vida. Y en ese momento comprendí que la batalla estaba rota, no por la sangre derramada, sino por la mirada de ese chico. Cuando un ejército empieza a suplicar, deja de ser ejército y se convierte en manada. Y una manada se dispersa. El último recuerdo que tengo de aquella mañana es el sonido de las campanas que no sonaban. Porque no había campanas en Montguisar, solo el viento que silbaba entre los cadáveres y el crujir seco de las lanzas que se partían bajo los pies de los que huían. Me agarré a la crin de Bayard, que también sangraba por una herida en la grupa, y me dejé caer al suelo. El polvo se alzó en una nube que me cubrió como una manta. Cerré los ojos y pensé: estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Y luego pensé: ¿y ahora? ¿Qué? Porque cuando bebes el valle entero de la sangre de 30.000, el sabor que te queda en la boca no es victoria, es pregunta. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo puede un hombre cargar con el peso de un milagro antes de partirse por la mitad? El estómago me gritaba con una voz que no era mía, era la de todos los que ya no podían hablar. Llevaba 3 días sin probar bocado. El último había sido un puñado de dátiles secos que compartimos 12 hermanos, repartiendo cada fruta como si fuera una reliquia. Los dátiles sabían a madera quemada, pero masticábamos despacio, porque la saliva era el único agua que nos quedaba. Después, nada. El odre que colgaba de mi silla estaba tan seco que crujía cuando lo apretaba, como si dentro hubiera arena en lugar de líquido. ¿Y la sed? La sed era un animal que me moría por dentro, un gato salvaje que arañaba la garganta cada vez que tragaba aire. Montguisar no era un valle, era una trampa de piedra y sol. Las lomas se cerraban a ambos lados como mandíbulas dispuestas a triturar. No había río, no había pozo, no había ni una sola sombra que no fuera la que proyectábamos nosotros mismos con nuestros cuerpos. Y esa sombra, claro, se movía con el astro, así que cada hora que pasaba se hacía más pequeña, más inútil. Los caballos bajaban la cabeza hasta tocar el suelo con el morro, buscando olor a agua que no existía. Cuando no la encontraban, relinchaban tan bajito que parecían disculparse por vivir. Recuerdo a Brother Aymery, el bretón, que se arrancó un mechón de barba y se lo metió en la boca solo para engañar al estómago. Se lo masticó como si fuera hierba, mirando al horizonte donde se adivinaba el polvo de Saladino. Cuando terminó, escupió un poco de sangre. Las puntas de la barba le habían rajado las encías. «Sabe a hierro», dijo, y sonrió. Yo no le contesté. Tenía la lengua tan hinchada que me pegaba al paladar como una esponja vieja. La sed nos volvía locos de forma silenciosa. Uno empezaba a hablar solo, otro reía sin motivo, otro lloraba con los ojos secos porque las lágrimas se habían acabado hacía días. Yo mismo me sorprendía susurrando el credo y en mitad del texto cambiando las palabras. Panem nostrum quotidianum se convertía en pozo, un solo pozo, por favor. Y luego me daba cuenta y me castigaba murmurando un Padre Nuestro, pero hasta la oración sabía a polvo. Las provisiones que traíamos de Ramla se acabaron la primera noche. Habíamos contado con 10 panes para cada hombre, un trozo de queso duro y media vasija de vino agrio que servía más para desinfectar heridas que para calmar la sed. Compartimos todo en un banquete que parecía burla. Cada hermano recibió una rebanada de pan del grosor de una moneda y un cuenco de vino tan diluido que parecía agua de rosas deshechas. Cuando alguien preguntó cuándo llegaría el resto, Odo de Saint-Amand respondió sin bajar la voz. «El resto somos nosotros. Y si queréis más, cortadle un trozo al miedo y comedlo». Eso fue todo. El silencio que siguió fue más pesado que el yelmo que llevábamos sobre la cabeza. El segundo día empezaron a fallar las rodillas, no por la fatiga del combate, sino por la falta de sal. Los músculos se convulsionaban de noche, se ponían rígidos como cuerdas de arpa. Yo despertaba con la pantorrilla izquierda en un nudo que parecía querer romperme el hueso.
Tenía que morderme el escudo para no gritar y delatar nuestra posición. Aún así, algún hermano se desmayó de camino hacia la colina de vigía. Cuando lo levantamos, sus labios estaban tan agrietados que parecían ladrillo rojo. Le dimos el último trago de agua de la marmita comunitaria, una cucharada de líquido turbio que olía a cobre. Murió al siguiente amanecer. No de herida, de sed. Y lo enterramos con la espada clavada en la tierra porque no había palas, y porque la cruz de hierro servía de marca para que los buitros encontraran el cuerpo antes que nosotros. El hambre te devuelve a tu infancia más remota. Yo empecé a soñar despierto con la cocina del monasterio de Clairvaux, los panes redondos que Sister Berthe sacaba del horno, la mantequilla que derretía sobre la tostada, el olor a manzana asada que impregnaba el refectorio. Cerraba los ojos y los abría y seguía oliendo lo mismo, hasta que un soplo de aire caliente me traía el polvo y me destrozaba la alucinación. Entonces apretaba los dientes y seguía adelante, pero el paso se volvía más lento, como si cada pisada tuviera que atravesar un charco de melaza invisible. Y no éramos los únicos sufriendo. Los caballos, pobres bestias, empezaron a comerse entre sí las crines. Uno se llevó a la boca la cola de otro y la masticó hasta arrancar puñados de pelo. El dueño lo golpeó con la rienda, pero el animal ni siquiera reaccionó. Seguía mascando, porque el estómago manda más que el dolor. Cuando un corcel se derrumbó, demasiado débil para seguir, lo sacrificamos con un corte limpio en el cuello. La sangre brotó espesa, casi negra, y algunos hermanos se arrodillaron para beberla caliente. Yo no lo hice. Todavía me temblaba la mano con la idea, pero guardé un poco en un odre para quien no pudiera aguantar. Esa sangre, horas después, se cuajó y se volvió un bloque oscuro que olía a herrumbre. Lo partimos en trozos como si fuera pan de centeno. El sabor era metálico, con un retorcillo dulzón que te mareaba. Pero al menos era algo. En el tercer día, cuando ya ni las sombras servían de refugio, el enemigo se mostró. No con trompetas, con silencio. Avanzaban por el sur, lentos, como si el polvo los empujara en lugar de ellos al polvo. Desde la loma los vimos, un mar de puntas que brillaban al sol, una alfombra movediza de hombres y bestias que se extendía más allá de donde alcanzaba la vista. 30.000, quizá más. Nosotros, 500. Las cuentas no cuadraban ni en sueños, y aún así sentí un alivio enfermizo. Por fin dejaría de imaginar el horror, porque el horror ya estaría delante y podría matarlo o morir por él, pero al menos sería real. Saladino, astuto, no atacó de inmediato. Acampó a 2 kilómetros, lo suficiente para que sus tambores no nos sorderan, lo suficientemente cerca para que sus cocinas nos mataran de envidia. Imagínate, el viento traía el aroma de su cuscús, de su pan plano, de su carne de cordero asada con dátiles. El olor se metía en las fosas nasales y se transformaba en una tortura más hondo que cualquier cuchillo. Algunos hermanos vomitaron bilis verde, porque el estómago, al sentir aquel perfume, se revolvía de rabia al recordar que estaba vacío. Yo apreté la nariz con los dedos y recité el Salmo 22 a medias, pero incluso la voz me temblaba al decir en verdes pastos, porque no había pasto ni verde en kilómetros a la redonda. Y entonces llegó la noche previa a la batalla, la noche en que las campanas no doblaron, porque no había campanas, solo el ruido seco de los dientes al castañetear. Odo nos reunió y dijo: «Mañana, al alba. No hay refuerzos, no hay retaguardia. Si caemos, Europa entera sabrá que al menos intentamos sostener el mundo con nuestras manos». Nadie respondió. Solo se escuchó el ruido de las rodillas que se doblaban al arrodillarse. Y después el silencio más absoluto que he oído jamás. El silencio de 500 hombres que ya han muerto dentro, pero que todavía respiran por pura obstinación. Me acosté sobre mi capa, mirando las estrellas. Eran tan brillantes que parecían cuchillas. Pensé que, si moría, al menos aquella luz sería la última que viera. Pero el cuerpo, traicionero, me recordó que llevaba 4 días sin orinar. Los riñones debían estar secos, como piedras de molino. Cerré los ojos y me imaginé un río de agua fría,
tan clara que se pudiera ver el fondo de guijarros. Bebí con la mente hasta atragantarme. Desperté sobresaltado, con la boca llena de polvo y con la certeza de que el río no existía y que quizá tampoco existiría el mañana. Y aún así, cuando el sol asomó y el enemigo empezó a formar sus líneas, algo dentro mío se alzó. No era valor, era rabia. Rabia contra el hambre, contra la sed, contra el sol que nos quemaba, contra las campanas que no doblaban, contra los libros que no contarían nada. Rabia convertida en combustible. Me puse en pie, apreté la correa del cinturón para que el estómago dejara de rugir, y busqué con la mirada a los hermanos. Los vi, ojerosos, barbudos, flacos, pero con la misma rabia reflejada en los ojos. Y entonces comprendí que, aunque no tuviéramos pan, teníamos hambre de matar. Aunque no tuviéramos agua, teníamos sed de dejar huella. Y eso, en un valle muerto como Monguisar, era más potente que cualquier ejército. Así que alzamos la lanza. Y el mundo, por un instante, dejó de tener hambre y sed. Solo tenía ganas de estallar. La espada me pesaba como una culpa. No era la primera vez que la desenvainaba, pero sí la primera en la que no podía recordar el rostro del hombre que la había forjado. La llevaba en la mano desde hacía 3 días, y la sangre se me había secado entre los dedos como una segunda piel. No era la mía, al menos no toda. Era la de un muchacho de Nablus, que había jurado matarme, y que ahora yacía bajo los pies de mi caballo con la garganta abierta, como una sonrisa que nunca terminará. Yo no sabía su nombre. No lo quise saber. Porque cuando eres un monje que ha olvidado cómo se reza, lo último que necesitas es un nombre que te recuerde que una vez fuiste capaz de llorar. Yo no era templario de nacimiento, ni siquiera era soldado. Era un monje de clausura en un monasterio perdido entre los viñedos de Borgoña, donde el silencio olía a mosto rancio y a cera de velas. Me llamaba hermano Roland, y mi vida transcurría entre pergaminos y vigilias, entre el canto de los salmos y el roce de la piel de mis propios dedos al contar cuentas de madera. Una vez, mientras copiaba el Evangelio de San Juan, se me cayó la pluma, y la tinta formó en el pergamino una mancha que parecía una espada. El prior me regañó, pero yo no pude apartar la vista de aquella mancha. Durante días, cada vez que cerraba los ojos, la veía flamear. No era una señal, no entonces, solo una mancha. Pero las manchas, si las miras lo suficiente, acaban mirándote a ti. Un día llegó un mensajero. Venía de Tierra Santa, enviado por el maestre del temple. Buscaban monjes que supieran leer y escribir, que pudieran llevar libros y cuentas, que no tuvieran familia ni peso en la tierra. Yo cumplía todos los requisitos, incluido el más triste. No tenía nada que perder. Mi madre había muerto de fiebres cuando yo tenía 8 veranos. Mi padre se había ido a la guerra y no regresó, y la única herencia que me quedó fue un rosario de cuentas de hueso de cordero que olía a humo de hogar. Firmé con una cruz torpe, porque nunca había aprendido a escribir mi nombre con letras mayúsculas. Y me fui, sin despedirme de nadie, porque nadie quedaba. Solo dejé una nota en la puerta del prior. Voy a ver si Dios está del otro lado del mundo. Nunca supe si la leyó. Llegué a Jerusalén en invierno, cuando el aire olía a romero y a piedra caliente. El maestre me recibió con una túnica blanca que aún olía a jabón de Marsella. Me puso en la mano una espada que pesaba más que todos mis pecados juntos y me dijo: «Aquí no se trata de salvar almas, hermano, se trata de no perder la tuya». Yo creí que era una metáfora. No lo era. A los 3 días ya estaba en una patrulla cerca de Gaza, con el sol quemándome la tonsura y la espada golpeándome la rodilla cada vez que el caballo daba un paso. No maté a nadie en aquella primera misión. Pero vi cómo un hermano, un francés llamado Gaucelin, recibía una flecha en el ojo y seguía montando durante 100 pasos antes de caer. Me agaché a cerrarle los párpados y noté que aún temblaba, como si su cuerpo no se hubiera enterado de que ya no había nada que temblar.
Me guardé su rosario, todavía lo llevo. Es de cuentas de vidrio azul, y cuando lo aprieto en la mano, siento que Gaucelin me aprieta el hombro y me dice: «Adelante, Roland, que todavía no es tu turno». Después vino Ascalón, y después el Horns, y después una lista de nombres que ya no recuerdo porque los aprendí mal de entrada. Lo que sí recuerdo es el olor, a hierba quemada, a caballo sudado, a sangre que se oxida en el sol. Y el sonido, el crujir de la cota cuando te la ponían, el silbido de la flecha que se te clava en el escudo, el grito de un hermano que cae, y que no es un grito, es un suspiro que se le escapa por la boca como un pájaro que ya no quiere estar ahí. Cada noche, cuando acampábamos, yo sacaba el Evangelio que copié en Borgoña y trataba de leer, pero las letras se me mezclaban con el polvo y acababa cerrando el libro y mirando las estrellas. Y preguntaba: «¿Estás ahí?». Y las estrellas no contestaban, pero tampoco se apagaban. Y eso en aquel lugar era suficiente. Y entonces llegó Montgisard. Pero antes de Montgisard llegó el hambre. No el hambre de pan, que también, sino el hambre de sentido. Porque cuando llevas meses matando hombres que no conoces por una ciudad que no puedes ver desde donde estás, empiezas a preguntarte si tu alma no se te está quedando pegada a la suela de la bota como barro seco. Y yo me lo preguntaba, y no encontraba respuesta. Hasta que un día, mientras vigilaba un pozo en Ramla, vi a un niño palestino que venía a por agua. Llevaba una vasija rota y caminaba con la solemnidad de quien sabe que cada paso podría ser el último. Me miró. No me tuvo miedo. Me miró como quien mira a un árbol, algo que está ahí, que no va a moverse y que no va a hacerle daño. Y en sus ojos vi algo que no había visto en los míos desde que salí de Borgoña. Paz. No la paz de los vencedores, sino la paz de los que todavía creen que mañana puede ser mejor. Me agaché, le di un trozo de pan duro que llevaba en la alforja. Me lo agradeció con una inclinación de cabeza y se fue. Y cuando se fue, sentí que algo se me rompía dentro. No el corazón, algo más profundo. La certeza de que yo ya no era un monje, sino un hombre que había aprendido a matar antes que a perdonar. Y fue entonces cuando Odo nos reunió. Nos miró a los ojos, a cada uno. Y cuando llegó a mí, se quedó un segundo más. No porque me conociera, sino porque vio algo que le interesó. Quizá fue la forma en que apretaba el rosario de Gaucelin, o quizá fue que llevaba la cruz bordada al revés, como si la hubiera cosido yo mismo en la trinchera. Me dijo: «Tú, el monje, vas delante conmigo». No pregunté por qué. No hacía falta. Porque en el temple no se preguntan las órdenes, se cumplen. Y porque, en el fondo, yo ya sabía que mi lugar no estaba detrás de los otros, sino delante. No por valentía, sino por algo más simple. Ya no tenía miedo de morir. Y eso, en una batalla, es la mejor armadura. La noche antes de Montgisard no dormí. No por nervios, sino por claridad. Me senté aparte, con la espalda contra una piedra que olía a sal, y abrí el Evangelio. Esta vez las letras no se me mezclaron. Leí: «El que quiera salvar su vida, la perderá». Y lo entendí. No como una promesa, sino como una descripción. Yo ya había perdido la vida que tenía en Borgoña. La que me quedaba era una vida prestada, y el prestamista era un dios que no cobraba intereses, solo exigía que pagaras con la misma moneda. Entrega total. Me puse de rodillas, no para rezar, sino para sentir la tierra. La tierra temblaba, leve, como si también ella tuviera miedo. Le susurré: «Si mañana me tragas, al menos sepas que vengo sin mentiras». Y la tierra no respondió, pero tampoco me tragó. Todavía. Y llegó la mañana. Y llegó la carga. Y llegó el momento en que la espada dejó de ser un trozo de hierro para convertirse en una prolongación de mi brazo, y mi brazo dejó de ser mío para convertirse en un instrumento de algo más grande que yo. No era Dios, no era el temple, no era Jerusalén. Era la respuesta a una pregunta que no había formulado. ¿Vale la pena ser fiel cuando nadie te está mirando? Y la respuesta era sí.
no porque hubiera un cielo prometido, sino porque había un niño con una vasija rota que todavía creía que el agua podía ser limpia. Y si yo moría, al menos moriría para que él pudiera seguir creyéndolo. Y por eso, cuando cargué, no grité «Deus vult». Grité el nombre de Gaucelin, y el de la madre que no tuve, y el del niño del pozo. Y cada golpe que di era un acto de memoria. Memoria de que había sido monje, de que había sido hombre, de que había sido cobarde, de que había sido fiel. Y cuando la lanza del emir me abrió el hombro, no sentí dolor, sentí alivio. Era la herida que me devolvía la certeza de que todavía sangraba, y que la sangre que salía era roja, no negra. Y cuando caí, no caí al suelo, caí de rodillas, y en la rodilla izquierda sentí la piedra que olía a sal, y supe que la tierra me estaba diciendo: «Bienvenido a casa, monje que olvidó rezar pero aprendió a luchar sin odio». Y cuando todo acabó, cuando el polvo se asentó y el valide quedó en silencio, me levanté. No para vencer, sino para recoger. Recogí la pluma del emir, el rosario de Gaucelin, el trozo de pan que me había sobrado, y me los guardé. No como trofeos, sino como certificados de que había pasado por ahí y que todavía era capaz de sostener algo sin que se me cayera. Y caminé entre los muertos, y en cada uno de ellos vi un espejo. El muchacho de Nablus, el francés del ojo, el niño del pozo. Y me arrodillé, no para rezar, sino para dar las gracias. Porque había aprendido que el verdadero milagro no es vencer a 30.000 con 500, sino seguir siendo hombre después de haber visto cómo se desangra el mundo. Y por eso, cuando me preguntan quién fue el héroe de Montguisard, yo no digo mi nombre. Digo, fue un monje que empuñó espada, sí, pero que antes había aprendido a sostener un trozo de pan sin que se le rompiera. Porque el héroe no es el que mata, es el que recuerda que matar no es lo que lo define. Y yo, hermano Roland, monje sin monasterio, caballero sin castillo, hombre sin miedo, llevo esa memoria tatuada en el alma, que fui monje, que fui asesino, que fui salvado, y que todavía soy capaz de llorar cuando nadie me ve. Y eso, en un mundo que se parte en pedazos, es la única victoria que no se puede quitar. El aliento de Bayard era un fuego contra mis pantorrillas, y yo sentía que el mundo se había reducido al espacio de 2 latidos, el del caballo y el mío. No había ayer, no había mañana, solo aquel rectángulo de tierra que se abría como una boca hambrienta entre las colinas. A mi izquierda, el hermano Gaucelmo apretaba tan fuerte la lanza que los nudillos le brillaban a través del polvo. A mi derecha, el hermano Rigaud murmuraba el De Profundis, sin abrir los labios, como si la oración fuera un clavo que se clavaba solo. Nadie hablaba en voz alta. No hacía falta. El silencio era un lenguaje más viejo que las palabras. Era el ruido de la garganta que se seca, el crujido de la cota que se contrae, el tintineo de la espada que ya no cabe en la vaina porque el pulso la empuja hacia afuera. Y por encima de todo, el rumor del infinito. 30.000 pares de pies que pisaban la tierra al unísono. Un zumbido de tambor que no venía de los tambores, sino de las propias tripas del valle. Oí que alguien vomitaba detrás de mí. No me volví. No había tiempo para la compasión. La compasión era un lujo que se había quedado en la última poza de agua, 3 días atrás, cuando aún podíamos permitirnos llorar por los caballos muertos. Ahora solo quedaba la geometría, la distancia que faltaba para que la punta de mi lanza encontrara la primera garganta, el ángulo exacto para que el escudo protegiera el corazón y dejara libre el codo, el tiempo que medía la vida en segundos cortos como el filo de un afeitar. Calculé. Si galopábamos a 100 metros por minuto y ellos avanzaban a 50, el choque sería en 96 segundos. 96. Lo repetí como un rosario. 96, 95, 94... y cada número era una cuenta que se me desgranaba entre los dedos y caía al polvo. Entonces Odo alzó la mano derecha, la que aún tenía los 5 dedos. La izquierda faltaba el meñique desde Gaza, y en vez de gritar «para Dios y para la cruz»,
lo que hizo fue silbar. Un silbido agudo, corto, como el que usan los pastores para perros. Y los perros éramos nosotros. Porque en ese instante comprendimos que la carga no era un acto de fe, era un acto de entrenamiento. Habíamos ensayado aquel movimiento 100 veces en los campos de Acre, con sacos de arena colgando de ramas, con el hermano mayor que te golpeaba la espalda si bajabas la guardia. La fe venía después, como un postre que solo se sirve si sobrevives al plato principal. El silbido fue el interruptor. 400 piernas de caballo se tensaron al mismo tiempo, 400 cascos se alzaron, y el valle entero se inclinó hacia adelante como si fuera un barco que zozobra. Yo apreté las espuelas, no porque Bayard lo necesitara, sino porque quería sentir que mis propios huesos empujaban la historia hacia adelante. El primer segundo fue un engaño. Parecíamos volar. El viento se metió por las rendijas del yelmo y me silbó en los oídos. «Todavía estás vivo, todavía estás vivo». El segundo segundo fue una patada. El sol se alzó de golpe y me cegó a través de la visera, un disco blanco que me quemó la retina y me dejó viendo manchas rojas. El tercer segundo fue la verdad. El suelo dejó de ser tierra y se convirtió en tabla de tambor. Los cascos de Bayard golpeaban tan rápido que ya no sentía 4 golpes. Sentía un zumbido continuo, como si el caballo hubiera crecido patas de araña. A los 10 segundos ya no oía mi propia respiración, oía la de todos. Un solo pulmón colectivo que aspiraba polvo y soltaba miedo. Y a los 20 vi la primera fila enemiga tan cerca que pude contarles las arrugas en los turbantes. Uno llevaba una mancha de sudor en la frente que tenía la forma de la península itálica. Otro tenía un ojo desviado, el iris casi blanco, como si ya estuviera muerto y solo le quedara moverse por inercia. Pensé, «Este es mío». Y apunté. La lanza se hundió hasta el asta. No sentí resistencia, sentí una succión, como cuando metes un dedo en un tarro de miel y la miel se cierra alrededor. El impacto me sacó del silla. Me encontré volando por encima de la crin de Bayard, con el brazo todavía extendido, agarrando un palo que ya no era lanza, era un cable que me conectaba con la muerte de un hombre que no conocía. El caballo enemigo se desplomó de costado y yo caí con él, rodando por el suelo, tragando una bocanada de polvo que sabía a hueso molido. Me incorporé tambaleante, con la espada ya en la mano, y vi que el mundo se había convertido en un molino. Brazos que giraban, cabezas que volaban, sangre que salía en arcos perfectos y caía como lluvia fina. No había líneas, no había bandos, solo un remolino de fierros y gritos. Y en el centro un hueco que yo mismo iba abriendo con cada golpe, como si fuera un topo que se abriera paso a través de carne viva. Un mameluco me atacó con un hacha de 2 filos. Paré con el escudo, pero el golpe me partió la madera y me dejó el antebrazo entumecido. Retrocedí un paso. Resbalé en un trozo de intestino que parecía una serpiente gris, y entonces vi la abertura. El tipo tenía las costillas expuestas porque su cota se había roto con el impacto. Le clavé la espada por debajo del esternón y la empujé hacia arriba, como quien abre una tapa. Se dobló, soltó un aliento que olía a cebolla cruda y se derrumbó. No me dio tiempo a recuperar la espada. Otro ya estaba encima de mí, con un puñal que parecía de madera, pero que al relucir mostró que era de acero negro. Dio un paso, resbaló en su propio compañero muerto y se cayó de rodillas. No pensé, le corté el cuello desde atrás, como quien corta una flor. La cabeza rodó y me dio en el tobillo. La pateé hacia un lado y seguí adelante, porque adelante era el único sitio que no estaba ocupado por un cadáver. En algún momento perdí a Bayard. Lo vi de reojo, con la grupa ensangrentada, alejándose entre la multitud, llevando a un jinete sin cabeza que todavía agarraba las riendas. Llamé su nombre, pero mi voz se ahogó en el estruendo. Pensé, ahora soy infantería. Y eso fue lo último que pensé, como Roland de Puy. A partir de ahí fui un brazo con espada, una pierna con escudo roto, una boca que gritaba sin palabras.
El tiempo se partió en trocitos. Un segundo era un parpadeo que me salvaba la vida. Otro segundo era un corte que me rozaba la oreja y me dejaba sordo del lado izquierdo. Empecé a contar los segundos en cortes. 1, 2, 3, hasta 17. 17 cortes, 17 segundos, 17 vidas que ya no me perseguirían en sueños. O eso creía. De pronto, el empujón colectivo nos lanzó fuera del túnel de carne y nos dejó en un claro. Un espacio de 20 pasos donde no había nadie vivo, solo un montón de cuerpos apilados como leña. Allí vi a Odo, con el manto blanco convertido en una túnica roja, con la espada rota en la mano y el yelmo partido por la mitad. Tenía la cara cubierta de sangre, pero sonreía. No una sonrisa de victoria, una sonrisa de borracho. Los ojos vidriosos, la boca temblando, como si se hubiera encontrado con un chiste que solo él entendía. Se acercó tambaleante y me susurró al oído: «Hermanos, hemos abierto la brecha. Ahora hay que ensancharla hasta que quepa el mundo». No entendí qué quería decir, pero asentí, porque cuando tu líder tiene la mitad de la cara pintada de sangre y la otra mitad de locura, lo único que puedes hacer es seguirlo antes de que se le pase el ataque. Y entonces volvimos a cargar. Pero esta vez no éramos 500. Éramos 100, quizá 50. Los demás estaban en el suelo, convertidos en esteras de carne. Pero los 50 éramos una sola criatura, un animal de múltiples cabezas que rugía en latín, en francés, en árabe, en silencio. Avanzamos por la brecha que habíamos roto, pisando a nuestros propios muertos, pisando a los suyos, pisando el miedo que se había vuelto líquido y resbalaba bajo los pies. Cada paso era un clavo que le clavábamos al infinito. Cada grito era una pregunta que le lanzábamos al cielo. «Todavía estamos vivos». Y el cielo no respondía, pero el enemigo retrocedía. Retrocedía. Un paso, 2, 3. Y cada paso que daban era un segundo que ganábamos para ser inmortales. Llegó un momento en que ya no sentía el peso de la espada. Sentía el peso de la historia. Pensé, si caigo ahora, caigo dentro de un siglo que aún no ha sido escrito. Y eso me dio más fuerza que cualquier oración. Porque un hombre puede morir solo una vez, pero una leyenda puede morir 1000, y cada vez que se cuente mal, resucita y vuelve a morir. Yo no quería resucitar. Quería seguir viviendo dentro de aquel instante, dentro del filo de la espada que aún cortaba, dentro del grito que aún no se había apagado. Y así seguí, paso a paso, hasta que el sol se puso delante de mí y me cegó por segunda vez. Y cuando volví a ver, vi la retaguardia enemiga alejándose, vi las lanzas que se volteaban para proteger espaldas, vi las banderas que ya no flameaban, que arrastraban. Vi el infinito rompiéndose como un espejo viejo. Y vi que yo seguía de pie, y que aún agarraba la espada, y que aún respiraba, y que todavía era Roland, y que todavía éramos 50, y que todavía éramos una carga, y que todavía éramos imposibles. Un calor seco me despertó, como si el propio aire hubiera encendido brasas dentro de mi pecho. Abrí los ojos y vi el cielo teñido de un amarillo sucio, el mismo color que tienen los pergaminos cuando la cera se derrite sobre ellos. No era el amanecer, era el preludio de algo más grande. El instante en que el mundo decide si te traga o te escupe. Me incorporé apoyándome en el escudo roto. La madera crujió como huesos viejos. A mi alrededor, los hermanos se movían en cámara lenta, como si cada gesto costara una vida entera. Nadie hablaba, no hacía falta. El silencio era un lenguaje que habíamos aprendido en la frontera entre la vigilia y la pesadilla. Saladino estaba ahí, a menos de 300 pasos, montando un alazán que parecía tallado en bronce. Llevaba el turbán blanco, pero ahora lucía una mancha carmesí en la cinta que lo sujeta. No era seda teñida, era sangre que le chorreaba de la frente. Un arquero nuestro, creo que fue Aymery el bretón, le había partido la piel con una fleza desviada. No era herida de muerte, pero bastó para que el mito se resquebrajara. Por primera vez, el sultán que nadie había vencido
se tambaleó en la silla. Vi cómo sus ayudantes se arremolinaban a su alrededor como moscas sobre un jarabe derramado. Y en ese instante supe que el milagro no sería vencerlo, sería hacerle huir. Porque un hombre que huye deja de ser invencible y se convierte en simple carne con miedo. Me puse en pie. El mundo giró un instante, pero lo aguanté, apretando los puños hasta que los nudillos palidecieron. Sentía la herida del hombro como una boquera que ardía con cada latido, pero también sentía algo más fuerte, la certeza de que estábamos a punto de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Miré a mi alrededor. Quedábamos 200, quizá 250. Algunos sin casco, otros sin escudo, todos con la túnica blanca convertida en una tela mapa de sangre y polvo. Pero los ojos brillaban con una luz que no venía del sol. Era la luz de quien ya ha muerto dentro, y por eso ya no puede ser amenazado. Me agaché, recogí una lanza rota, la parte inferior, la de asta de fresno. No servía para pinchar, pero sí para golpear. La blandí 2 veces. El aire silbó. Era suficiente. Odo de Santamand apareció a mi lado. Su yelmo estaba abollado y la barba le colgaba en mechones enredados con sangre coagulada. Me miró y no dijo nada, solo asintió. Eso era todo lo que necesitaba. Porque en el temple, cuando un hombre asiente así, está firmando con su sangre un contrato que no admite cláusulas. Me volví hacia los hermanos y alcé la voz. No era un grito, era un roto que me salió desde las tripas. Formad línea, que hoy vamos a abrirle la puerta del infierno al mismísimo Satanás. No sé cómo sonó, pero bastó para que cada templario enderezara los hombros como si de pronto recibieran una inyección de hierro. Los caballos, medio muertos de sed, alzaron las orejas. Incluso el viento se detuvo un instante, como si el mundo quisiera escuchar lo que íbamos a hacer. Saladino, entretanto, reorganizaba sus líneas. Los tambores cambiaron de ritmo, de lento a frenético. Era la señal de carga, pero también era la señal de pánico. Porque cuando un general cambia 3 veces de formación en menos de 100 latidos, es que ha perdido la iniciativa. Vi cómo sus emires discutían a gritos, cómo los estandartes se enredaban entre sí, cómo un elefante de guerra, sí, un elefante, se negó a avanzar y embistió a sus propios hombres. El animal, cubierto de cota de malla, dio un paso atrás, y ese paso fue el primero de la retirada. Porque cuando un elefante retrocede, los hombres no avanzan. Entonces oí un sonido que nunca olvidaré. El crujido colectivo de 30.000 sandalias que dejan de pisar tierra y empiezan a arrastrarse hacia atrás. No era un grito, no era un silbido, era un susurro que se elevó como una ola negra. Raja, raja. Atrás, atrás. Lo oí en árabe, lo oí en turco, lo oí en el lenguaje universal del miedo. Y esa ola, en vez de romper contra nosotros, se volvió sobre sí misma. Vi cómo los primeros hombres de Saladino tropezaban con los últimos, cómo las lanzas se clavaban en los propios escudos, cómo un estandarte con la media luna se dobló sobre su asta y cayó como un pájaro herido. Y entonces sucedió. El grito. No fue un grito humano. Fue el grito del mundo cuando se parte en dos. Fue un aullido que empezó en la garganta de un beduino que vio cómo su hermano era embestido por su propio capitán y que se extendió en cadena, de boca en boca, hasta convertirse en un rugido que hizo temblar el suelo más que los cascos de los caballos. Ese grito no tenía palabras, pero decía: «Corred, corred, que el infierno se ha abierto y nos está mirando». Y corrieron. Primero unos, luego cientos, luego miles. Y nosotros, 200 templarios, pasamos de ser el tapón a ser la cuchilla que corta el cuello de la botella. No sé quién dio la orden de cargar. Quizá fue Odo, quizá fue yo, quizá fue el mismo Dios que se cansó de mirar desde arriba y decidió bajarse a la tierra. Lo cierto es que el impulso fue tan fuerte
que ni los caballos pudieron contenerse. Bayard se lanzó como una flecha, y yo fui su pasajero, no su dueño. El valle se estrechó, y nos convertimos en una cuña de hierro blanco que se clavó en la carne del enemigo. No vimos rostros, solo espaldas. Espaldas que se abrían como surcos cada vez que bajábamos la espada. El ritmo era endiablado. Avanzar, cortar, pisotear, avanzar. No había tiempo para gritar. ¡Santiago! El propio metal cantaba solo, con un sonido seco que era el eco de la muerte haciéndose sitio. En medio del torbellino vi a Saladino. Estaba a 90 pasos intentando contener la estampida. Alzó la espada con la mano temblorosa, la mano que antes parecía de mármol, y vociferó algo que no pude oír porque el grito de la masacre se lo tragó. Pero vi sus ojos, y vi que ya no miraban a nosotros, miraban más allá, hacia el sur, hacia el desierto, hacia la vida que se le escapaba entre los dedos. Uno de sus guardias lo agarró del brazo y lo arrastró hacia atrás. Otro le sostuvo el estandarte, pero la media luna se dobló y quedó colgando como trapo de cocina. Y entonces, por primera vez, vi miedo en la cara del hombre que había jurado borrarnos del mapa. Miedo auténtico, el que te hace la boca agua y las rodillas gelatina. Miedo que se contagió a su ejército como peste. Un mameluco a caballo blanco, creo que era el jefe de su guardia, le gritó algo y señaló hacia el norte. Saladino asintió. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que el último muro de disciplina se derrumbara. Vi cómo el alazán viraba, cómo la cola del animal golpeaba el aire como látigo, cómo el sultán desaparecía entre su propia gente, dejando atrás su estandarte. Y cuando el estandarte cae, cae el mundo. Porque los ejércitos no luchan por el general, luchan por la bandera. Y cuando la bandera ya no flamea, el alma del ejército se apaga. La estampida fue un río negro que se desbordó. Nosotros, 200, nos convertimos en la presa que caza al cazador. Cada golpe que dábamos era un «recuérdame» que se clavaba en la espalda del enemigo. Cada pisada de Bayard era un «todavía estoy aquí» que retumbaba en el pecho. Avanzamos 100 pasos, 200. El valle se llenó de cuerpos que se amontonaban como leña. Y cuando el sol se alzó hasta el cenit, el ruido cambió. Dejó de ser metal contra metal para convertirse en el sonido de la arena que se traga un océano de hombres. Era el sonido del final. Me detuve solo cuando Bayard resolló y casi se derrumba. Me bajé, me agarré a su crin y miré atrás. El valle parecía un tapiz rojo. No había espacio para pisar sin pisar sangre. Delante, el horizonte se abría como una puerta. Saladino huía, cada vez más pequeño, una mancha dorada que se perdía entre el polvo. Y cuando ya no se le veía, el grito se apagó. No gradualmente, de golpe. Como si alguien hubiera cortado la garganta del mundo. Y en ese silencio, yo, un monje que ya no sabía rezar, alcé la espada rota y la clavé en la tierra. No como trofeo, sino como marca. Aquí, en este punto, la historia giró. No porque Dios bajara del cielo, sino porque 200 hombres decidieron no dar un paso atrás. Y eso, en un día de sol y de polvo, fue suficiente para partir el mundo en dos mitades, la mitad que huye y la mitad que permanece. Y yo, hermano Roland, monje sin miedo, elegí la que permanece. El silencio me cayó encima como una losa de plomo. No el silencio apacible de los monasterios, no. Un silencio roto, dentado, que se te clava entre los huesos y te hace daño al respirar. Montguisart se había tragado el griterío, pero ahora me devolvía el eco de lo que nadie quiere oír. El crujir de las coyuntas cuando un cuerpo todavía tiembla sin saber que está muerto. El chasquido húmedo cuando alguien separa un pie del charco de sangre que lo ha estado abrazando. El suspiro último de un caballo que se derrumba de rodillas y apoya la frente en el polvo como pidiendo disculpas por dejarte solo. Yo estaba solo. No por número, sino por dentro. Porque cuando la furia se apaga, lo que queda no es paz, es la cuenta. Y la cuenta nunca sale. Me agaché junto al primer cadáver que encontré.
Era uno de los nuestros, aunque la túnica blanca estaba tan ennegrecida que podría haber sido enemigo. Tenía la boca abierta, y dentro había un puñado de tierra que parecía chocolate rallado. Lo saqué con 2 dedos, lo dejé caer, y entonces vi que la tierra volvía a subir, como si el muerto la aspirara para seguir peleando desde el otro lado. Me aparté de un salto. No por miedo, sino porque comprendí que la batalla no había terminado. Ahora combatíamos contra el olvido, y el olvido ya estaba cavando trincheras dentro de mis ojos. Apreté la espada. La espada ya no cortaba, servía de bastón. Cada vez que la clavaba en el suelo, un hilillo de sangre se escurría por la canaleta y se perdía entre las piedras. Sangre que ya no sabía a quién pertenecía. Quizá a todos. Quizá a nadie. Quizá a mí. Empecé a andar. No hacia Jerusalén, no hacia Ascalón, solo hacia adelante, porque retroceder habría significado pisar sobre los propios pasos, y mis botas ya eran tan pesadas que cada pisada era una tumba. A mi derecha, un mameluco se arrastraba tirando de sus intestinos como quien arrastra una cuerda de ancla. Me miró. No pidió misericordia, pidió agua. Le di lo que quedaba en mi odre, un chorrito espeso, casi transparente, que parecía lágrima de fantasma. Se la bebió de un trago, me sonrió con los labios partidos y murió con la sonrisa puesta. Me quedé mirando la botella. Estaba vacía, pero pesaba más que llena, porque ahora contenía una muerte. Y las muertes, a diferencia del agua, no se evaporan. Pasé junto a un grupo de hermanos que intentaban contar cadáveres. Uno de ellos, el joven Bouchard, contaba en voz alta y se equivocaba cada vez. 240 y... No, espera, este no tiene cabeza, ¿lo cuento o no? Su voz temblaba como una cuerda de masillo tensa. El hermano mayor, Raimundo, le dio un bofetón que sonó a tabla rota. Se cuentan todos, con o sin cabeza, porque la cabeza está en otra parte, pero la muerte es la misma. Bouchard se quedó callado, pero sus labios seguían moviéndose, contando en silencio. Me fui antes de que me pidieran ayuda. No porque no quisiera, sino porque yo también estaba tratando de contar y no sabía si empezar por mí mismo. El sol se alzó sin pedir permiso. No era el sol de la mañana, era el sol de la vergüenza. Un disco blanco que iluminaba lo que anoche parecía heroico y ahora solo parecía miserable. Vi mi sombra proyectada sobre un montón de cuerpos. Parecía un gigante despedazado. Me agaché a recoger un manto blanco que flameaba solo, enganchado en la lanza de un enemigo. Lo desgarré para hacer un capuchón y cubrirme la cabeza, pero la tela se resistía. Cada hilo gritaba el nombre de quien la había llevado. Tuve que arrancarla de un tirón, y entonces escuché un chasquido seco. No era la tela, era algo dentro de mí. Fue el momento en que comprendí que la gloria no existe. Lo que existe es el polvo que se lleva los nombres, y el polvo no discrimina entre vencedores y vencidos. De pronto, un grito. No de dolor, de alivio. Un grupo de nuestros encontró a Balduino. El joven rey estaba sentado sobre un peñasco, con la coraza abollada y la espada rota por la mitad. Tenía los ojos tan abiertos que parecían 2 pozos sin fondo. Cuando lo reconocieron, algunos se arrodillaron. Él no les dio la bendición, les dijo: «Buscad a los vivos, los muertos ya se han salvado». La frase sonó a blasfemia, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Yo me quedé atrás, observando. Vi cómo sus labios temblaban, cómo sus dedos se cerraban y abrían sin control, cómo una lágrima le resbalaba por la mejilla dejando un surco limpio en el sudor y la sangre. Fue entonces cuando supe que los reyes también mueren, solo que lo hacen en silencio y con la corona puesta. Un herido me agarró del tobillo. Era un turco, joven, con la barba rala y los ojos verdes. Me habló en árabe, luego en francés roto. «Caballero, agua, por Alá». Le ofrecí mi odre, aunque estaba vacío. Él lo miró, lo apretó contra el pecho como si fuera un tesoro, y murió.
Me quedé con el odre en la mano, y entonces me di cuenta de que a veces el último regalo que puedes darle a un hombre es la esperanza de que algo todavía contenga vida, aunque esté seco. Me guardé el odre vacío. Lo llevaría colgado del cinto como recordatorio de que la generosidad no se mide por lo que das, sino por lo que estás dispuesto a compartir, aunque no tengas nada. Pasaron horas, o días, o minutos. El tiempo se había vuelto un trapo que se arruga y se endereza sin avisar. Los supervivientes empezaron a reunirse en un claro. No para celebrar, para contar. Cada uno traía una historia que era un hueso. Alguien había visto a un hermano decapitar a un emir de un solo tajo. Alguien había visto a un caballo cargar solo contra 100. Alguien juró que un ángel había bajado con una espada de fuego. Yo no conté nada, porque lo que yo había visto no era un milagro, era un desgarro. La tela de la realidad que se rompe y deja ver que debajo no hay gloria, solo más tela rota. Y cuando todos callaron, alguien preguntó: ¿y ahora qué? Nadie respondió, porque la respuesta era demasiado grande para caber en una sola boca. Empezamos el regreso. No hubo marcha triunfal. Hubo una columna de hombres que arrastraban los pies como si cada paso fuera una cadena. Los caballos que quedaban iban sin jinete, con las cabezas bajas, olfateando el camino como perros que han perdido al amo. Yo iba al final, llevando a un herido sobre una improvised litera de lanzas y mantos. El hombre no paraba de gemir, pero no por el dolor, por la sed. Cada quejido era una pregunta. ¿Por qué sobreviví? Yo no tenía respuesta, así que le cantaba en voz baja el salmo que aprendí de niño. En el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero me equivocaba de versículo, y la voz se me quebraba, y al final lo que salía era un murmullo que parecía lamento de madre. El herido se cayó. No porque se calmara, sino porque se quedó dormido. O muerto. No lo comprobé. Seguí cantando, porque una vez que empiezas a cantarle a la muerte, no puedes dejar de hacerlo hasta que ella te conteste. Cuando llegamos a Ramla, las puertas estaban cerradas. Los habitantes nos vieron venir y pensaron que éramos el enemigo disfrazado. Tuvimos que mostrar las túnicas blancas, las cruces rojas, las heridas. Aún así, tardaron 1 hora en abrir. Y cuando lo hicieron, no hubo campanas, no hubo flores. Hubo silencio. El mismo silencio que habíamos traído desde el valle. Nos dieron pan duro y agua salada. Yo no pude tragar. Me entró un nudo en la garganta que sabía a hierro. Me fui a un rincón, me senté contra la pared, y allí me quedé. Vi pasar a los hombres. Algunos reían, porque el cuerpo se inventa risas para no derrumbarse. Otros lloraban, pero en voz tan baja que parecía tos. La mayoría miraba al suelo, como si la tierra fuera a devolverles algo que habían perdido. Yo miraba la pared. Estaba cubierta de nombres grabados con cuchillo. Añadí el mío, pero no con orgullo, con resignación. Royan, monje, sobrevivió a Montgisar. Y justo debajo, con letras más pequeñas: ¿y ahora qué? La noche me cayó encima como una losa. No pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía el valle iluminado por un sol que no existía. Veía las manos que aún se movían bajo la tierra. Veía la espada que aún cortaba, aunque ya no la sostuviera. Me levanté, fui al pozo. Me eché agua encima. Salió tan roja que pareció que me desangrara. Pero no era mi sangre, era la del valle, que se había pegado a mi piel como segunda túnica. Me froté con piedra, con jabón, con ceniza. No se iba. Entonces comprendí que Montgisar no era un lugar, era una mancha. Y las manchas no se quitan, se llevan, y se transmiten, y se heredan. Al amanecer me fui sin despedirme. No porque fuera cobarde, sino porque no sabía qué decirles a los vivos sin mentirles. Dejé el rosario de Gaucelín en la almohada de un herido que no paraba de temblar. Dejé la pluma del emir en la puerta del establo,
como ofrenda a los caballos que no volverán. Me llevé el odre vacío, la espada mellada y la memoria. Y empecé a caminar, no hacia ninguna parte, porque cuando has estado en el lugar donde el mundo se parte, todos los caminos llevan al mismo sitio, al interior de la grieta. Y allí me quedé, y allí estoy, y allí estaré, contando los nombres que el polvo se llevó, y contando los míos, que también se los llevó, y sabiendo que la gloria no es más que el eco de un grito que nadie escuchó, y que el eco, tarde o temprano, se apaga, y que lo único que queda es el polvo, y que el polvo, tarde o temprano, también se va, y que entonces, solo entonces, empieza la verdadera batalla, la de recordar sin morir en el intento. Las piedras de Montgisart aún olían a sangre cuando los primeros cronistas llegaron con sus tablillas de cera y sus plumas de ganso, pero yo ya sabía que no iban a contar lo que vieron. Porque lo que vieron no era épico, era imposible. Y los hombres que escriben con tinta prefieren la gloria a lo indecible. Así que apreté la herida que me cruzaba el pecho como si fuera un libro que nadie iba a leer, y me quedé callado. Callado mientras los poetas transformaban nuestra locura en una estrofa de 8 sílabas. Callado mientras los monjes copiaban 30.000 paganos huyeron por el poder de Dios, y borraban con un plumazo el sabor a hierro que teníamos entre los dientes. Callado durante 40 años, hasta que la voz se me fue secando y la memoria empezó a sangrar por dentro como una herida que nunca cicatrizó del todo. Pero anoche, mientras el fuego de este mesón crujía con la impaciencia de quien ya no quiere calentar viejos huesos, sentí que el silencio se me rompía en la garganta. Y aquí estoy, hablando por fin, porque ya no me queda nada que perder salvo la verdad. Y la verdad es que los libros mienten, no por maldad, sino por cobardía. Porque la historia que yo viví no cabe en pergaminos. Cabe en el olor a caballo muerto que se te pega a la ropa durante semanas. En el sabor a polvo y a orina que te queda en la boca cuando has mordido tu propio miedo. En el sonido de 300 hombres que dejan de tener nombre y se convierten en un solo grito que parte el mundo. Eso no se puede copiar con tinta. Eso se huele, se saborea, se oye y se olvida, porque el olvido es el único modo que tiene el hombre de seguir siendo hombre después de haber visto cómo se desangra el cielo. Así que deja que te cuente por qué nadie habla de Montgisart. Primero, porque no hubo oro. Las batallas que se recuerdan son las que dejan botín que pueda fundirse en copas para los reyes. Nosotros dejamos cadáveres. Cadáveres no se funden, se pudren. Y los pudrientes no llenan arcas, llenan fosas. Segundo, porque no hubo prisioneros famosos. Cuando un emir cae vivo, se le vende por su peso en rubíes. Cuando cae muerto, se le vende por su peso en propaganda. Pero cuando huyen, no se vende nada. Y los cronistas, que comen en los mismos manteles que los banqueros, prefieren contar lo que deja beneficio. Tercero, porque la victoria fue demasiado fea. Los poetas quieren cascos relucientes y estandartes al viento. Nosotros dimos cotas rajadas, cabezas partidas como melones maduros, caballos que se desplomaban y orinaban mientras aún galopaban. Eso no se canta, eso se escupe. Pero hay un cuarto motivo, y es el que más duele. Porque la mayor traición no vino de Saladino, sino de nosotros mismos. Sí, de los nuestros. De los que firmaron tratados en Damasco mientras nosotros aún teníamos la sangre caliente en las manos. De los que negociaron ciudades a cambio de plata, mientras nosotros negociábamos segundos de vida a cambio de nada. De los que, al año siguiente, firmaron la paz con el mismo sultán que juró borrarnos, y olvidaron mencionar que 500 locos le habían roto las alas en un valle sin nombre. Porque admitir que un puñado de monjes y labriegos frenó al ejército más temido del mundo era admitir que los reyes no eran necesarios. Y eso, en los palacios de París y de Londres, es un sacrilegio peor que herejía. Así que borraron. Borraron con la misma mano con la que antes firmaba indulgencias. Borraron hasta nuestros nombres. En los anales del Temple figura «Pequeña victoria cerca de Ascalón, 1177».
pequeña. Como si 300 cadáveres pudieran llamarse pequeña cosa. Como si el grito que partió el mundo fuera un susurro. Como si mi hombro, que aún duele cuando llueve, fuera una molestia de poca importancia. Y los monjes que copiaron ese texto no preguntaron: ¿y quién limpió la sangre del pergamino? Porque la sangre no se limpia con agua de pozo, se limpia con olvido. Y el olvido se aplica capa tras capa, año tras año, hasta que la mancha parece parte del diseño. Pero hay algo que no pudieron borrar, el miedo que se metió en los huesos del enemigo. Porque los que huyeron de Montgisart llevaban grabado en la retina el espectáculo de 200 hombres que no retrocedieron, y ese espectáculo se reproduce en sueños. Por eso, cuando años después los ejércitos de Saladino volvieron, avanzaron más despacio. Miraban a los lados antes de cruzar un valle. Escuchaban el viento como si llevara un nombre: Montgisart. Y eso, que no se puede contar con tinta, se transmite con silencio. Un silencio que se hereda de padre a hijo, de general a soldado, hasta convertirse en una superstición. Cuidado con los templarios cuando no huyen, porque cuando no huyen es que han olvidado que son mortales. Y aquí viene el secreto más sucio. Nosotros también olvidamos que éramos mortales. Porque cuando regresamos a Jerusalén, nos recibieron con campanas que no doblaban por nosotros, sino por la noticia de que el rey había firmado una tregua. Nosotros, los que volvimos cubiertos de sangre ajena, nos quedamos sin plaza en la procesión. Y los que sí tenían plaza eran los mercaderes que vendían reliquias fabricadas con huesos de caballo. Hueso de templario, toque esta reliquia y obtenga indulgencia por solo 3 denarios. Nadie preguntaba si el hueso era auténtico. Nadie quería saber que el hueso auténtico aún caminaba, doliéndose, por las calles empedradas, sin sitio donde sentarse a llorar. Por eso, cuando me retiré a un monasterio en la Provenza, no me dejaron contar mi historia. El prior dijo que los monjes no hablamos de guerra, hablamos de Dios. Y yo le respondí que en Montgisart vi a Dios hacerse pedazos entre las manos de un beduino que no sabía leer. Se santiguó y me cerró la puerta. Y entonces comprendí que el verdadero blasfemo no era yo. Era el que prefiere un Dios limpio a un Dios que sangra. Porque la historia que yo traía olía a establo, a sudor, a miedo. Y eso no se enciende en incienso, eso se entierra. Y se enterró tan bien que hasta hoy, cuando los escolares leen sobre las cruzadas, dan la página sin darse cuenta de que entre líneas hay un charco de sangre que nunca se secó. Pero yo estoy aquí, y mi voz aún no se ha roto del todo, y te lo digo a ti que me escuchas con la oreja pegada al fuego, porque el fuego no juzga, el fuego solo consume. Y lo que voy a consumir ahora es la última mentira, que Montgisart fue un milagro. No, fue una traición a la lógica, fue una bofetada a la aritmética. Fue un puñado de hombres que decidieron que morir de pie era más barato que vivir de rodillas. Y eso, que no se puede vender, es lo único que merece la pena recordar. Porque cuando te digan que los números siempre vencen, puedes contestar: no en Montgisart. Y cuando te digan que la historia la escriben los vencedores, puedes susurrar: sí, pero la memoria la escriben los que se niegan a ser borrados. Así que guarda esta historia donde guardas el nombre de quien te dio el primer beso, en un sitio que no se ve, pero que duele cuando tocas. Porque Montgisart no es un lugar, es una cicatriz. Y las cicatrices no se cuentan, se palpan en la oscuridad. Y si alguna noche, al calor de tu propio fuego, sientes que el mundo se te viene encima, apriétate la herida y recuerda: hubo una vez 500 locos que no retrocedieron, y que por un instante hicieron retroceder al infinito. Eso es todo lo que necesitas. Eso es todo lo que yo tengo. Y eso que no llena un libro, llena el alma. Apreté el puño. La cicatriz me ardió, pero la memoria arde más. Montgisart no fue un milagro, fue un espejo. Mostró que el abismo no está afuera, está en la rendición. Cierro los ojos y veo la línea. Un paso atrás, cadena rota. Un paso al frente, historia viva. La cruz la llevo en la piel,
no en el manto. Cada vez que respiro, renuevo la promesa de no retroceder. Si esta historia te ha hecho sentir el polvo y el latido, suscríbete. El viaje sigue y necesito tu aliento para el próximo milagro.